Jesucristo. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. En esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, y mostrándonos la dirección que tú quieres que tomemos como congregación, Señor, y que sea tu Espíritu Santo impulsándonos al querer como el hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Alcanzo a ver ahí de refiloncito a nuestra hermana Yola. Que el Señor le bendiga, mi hermanita. Hola, Yola. bendice, pastores. Muchos saludos y un abrazote. Bendiciones. Gloria a Dios. Qué bueno que tenemos oportunidad de vernos. Pues, como siempre, tenemos de tarea mejorar, ¿verdad? En todo esto, que son tiempos muy modernos. Es todo el volumen que tengo. Como dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que podríamos hacer una reunión así? Pero bueno, gloria a Dios. Muy bien, pues miren, les voy a compartir en la pantalla el apunte de la semana pasada. La idea es que recordemos, no sé si estoy compartiendo o no, ahí está, muy bien. ¿Sí? Hicimos una pizarrita en Excel y lo que hice fue empezar a bosquejar algunas ideas, ¿no? Bien, en términos generales planteamos dos preguntas. La primera era, ¿qué queríamos obtener nosotros del reino de los cielos en este tiempo? Y acuérdense que platicamos acerca de una visión que se tiene de lo que es el reino y que bueno, pues estamos notando que desde el tiempo de los apóstoles hasta la fecha, hay quienes llegamos a confundirnos y pretendemos tener el reino hoy, cuando el reino es una promesa. Y cuando nos habla de cosas que tenemos hoy, como que esas no las tenemos tan en cuenta, ¿no? Y la segunda es, las características del reino son las mismas hoy que en el milenio, es la segunda pregunta. Y respondíamos que realmente no, porque en el milenio, pues ya va a estar el Señor gobernando sobre su trono desde Jerusalén y nosotros reinando con él. Pero aún, a lo menos en este tiempo, pues no nos toca precisamente eso. ¿Ok? Muy bien. La cita que tomamos fue Mateo 20, del 20 al 28. ¿Recuerdan? Es esta cita en donde los hijos del trueno pues ya quieren lugar, tu mamá se los gestiona y Jesús pues les dice que no va por ahí, ¿verdad? Y bueno, se presentan ahí unas notas aclaratorias de cómo se puede o cómo se debe de organizar una iglesia. Hasta allí, que ustedes se acuerden, que ustedes hayan anotado, ¿hay dudas, preguntas o berrinches, mis hermanos? Creo que no. No, todavía no. ¿Todavía no? Muy bien. Ok. Déjenme comentarles que cuando nosotros hablamos de estudiar, por una parte podríamos nosotros pensar que estamos viendo cosas que ya conocemos, ¿sí? Y en cierto modo así es. Estamos viendo cosas que ya conocemos. Pero aquí lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es acerca del enfoque, ¿sí? Porque como seres humanos tendemos a sufrir de ciertos olvidos y a establecer por costumbres algunas cosas diferentes a las que en realidad se nos enseñaron desde un inicio, ¿sí? Entonces, no se me aburran, más bien traten de parar antenitas, ¿verdad? Así muy receptores. Yo tengo mis orejas paraditas de radar soviético, ¿verdad? Entonces, así les invito a que estemos porque de repente salen cosas que nos muestran que el camino que nosotros seguimos, pues ya está puesto por el Señor, ya está, incluso lo estamos predicando, pero a veces falta el seguirlo en serio. Una prueba de ello es la perspectiva que tenemos nosotros al respecto de la doctrina, el templo del Señor. ¿Sí? Así, el templo del Señor. Ustedes saben que hubo un templo en la tierra, que ese
templo no está de pie, una vez más el templo. ¿Sí? Hay visiones en distintos libros proféticos acerca del templo. Pero si yo les hago a ustedes la pregunta y recordando lo que decíamos acerca de la perspectiva de los tiempos, ¿en qué tiempo nos encontramos? En este tiempo, ¿dónde está el templo del Señor? ¿Qué me responden? En nosotros. En nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna otra opinión? ¿O todos concuerdan? ¿Sí? Bueno, ¿Están de más bien acuerdo? somos nosotros, ¿no? Somos Sí, nosotros, así es. así es. Sí. Porque chequen ustedes, si en algún momento alguien me dice que el templo del Señor está en Hacienda de Nopala número 3, ¿sí? Bueno, a lo mejor, de acuerdo a cierta visión, cierta interpretación, pues así es. No menos esa noticia que después vamos a comentar, esa noticia que nos compartió nuestro hermano Jonás, de lo que sucedió en un lugar de reunión allá en Nueva Zacualcos. En el reporte, entiendo que es una especie como de transcripción de la radio policíaca, algo así, dice allí del lugar y dice templo cristiano. ¿Sí? Y entonces, pensemos que nosotros cuando vamos al lugar de reunión decimos, voy al templo. ¿Sí? Voy saliendo del templo, voy llegando al templo, hoy no fui al templo. ¿Sí me entienden? Entonces, la parte en donde coincidimos con nuestra hermana Rita, que nosotros somos el templo de nuestro Señor, es conforme la doctrina que el Señor nos marca. Porque afirma el apóstol Pablo en Romanos que nosotros somos templo del Dios viviente. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, nos dice que el Espíritu va a venir a hacer morada en nosotros. Entonces, nosotros somos el templo. Entonces, fíjense bien, doctrinalmente coincidimos que el templo del Señor somos nosotros. Pero en la práctica, como dirían los filósofos, en la praxis, ¿sí? Nosotros le llamamos templo al edificio. Entonces, allí uno podría ver lo que es solamente una cuestión de lenguaje. Pero recuerden que en muchos lugares de reunión, la doctrina de cada congregación implica que el lugar de reunión es un lugar santo, ¿sí? Yo recuerdo haber visto a un pastor ya de cierta edad que casi le daba así de zapes a un chamaco que entró con gorra. Traía su gorra, ya saben cómo son los chavos, ¿no? Y el pastor muy apegado a la ortodoxia evangélica, casi le da un zape y lo hizo que se quitara la gorra, y el chamaco pues se quitó la gorra y todo regañado con los pelos parados de quitarse la gorra, ya estuvo ahí en el lugar de reunión, porque era un lugar santo y el lugar santo se tiene que respetar, ¿sí? Entonces, si nosotros avanzamos un poquito más en ese orden de ideas, nos vamos a ir dando cuenta que la santidad de un lugar, bueno, pues en realidad depende de la santidad nuestra, ¿sí? Si nosotros hemos buscado ser santos y nos reunimos en un lugar, pues esa santidad está allí porque nosotros estamos allí. Pero en el momento en el que nosotros nos retiramos, es solo un lugar vacío, ¿sí? Pero si nosotros consideramos que el templo tiene una santidad de por sí, que nadie se atreva a esto, nadie se atreva al otro, pues llegamos a una conclusión más bien de una religión que ya dejamos atrás, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿por qué creen que los peregrinos hacen las mandas hacia la Basílica de Guadalupe? Porque ellos Porque no consideran que allí, hemos ido a predicar. ¿mandé? Porque no les hemos ido a predicar. Ah, bueno. Sí, bueno, esa es.
Sí, hermano Jorge, toda la razón. Esa es la primera razón por la que ellos siguen yendo, ¿verdad? Pero fíjense bien que su fe está en el lugar. Si no fuera de esa manera, no se harían peregrinaciones desde tan lejos a la basílica. La gente se conformaría con ir al lugar local en donde tienen un altar dedicado a la guadalupana. Por ejemplo, aquí en San Pedro Arriba, en la avenida principal, que es Rayón, hay una capilla de la Virgen. Y los días 12, pues claro está, cierran la avenida, no importa que partan el pueblo en dos, ¿verdad? Ponen sillas, hacen una misa, ahorita ya le están decorando. ¿Sí? Si la gente tuviera en su conciencia, en su fe, que eso es suficiente, que no hay nada más que ir a ver a la basílica, no habría peregrinaciones a la basílica. La idea es, y valga que ustedes saben que ahí hay un concepto que nosotros tenemos que tratar con mucho cuidado, con mucha misericordia, que es la idolatría. ¿Sí? La idolatría practicada por las religiones. ¿Sí? No debemos de ofenderlos, sino de llamarlos poco a poco al conocimiento de la palabra para que dejen todas esas cosas. Pero si nos damos cuenta que caen en idolatría al ir específicamente en cierta fecha a cierto lugar, porque ellos consideran que con tan solo poner un pie en ese lugar, ellos reciben una bendición. Entonces, si lo equiparamos, cuando un evangélico en la praxis, en la práctica, considera que el lugar de reunión es un templo y que es un templo santo y que ahí mora la santidad y que de ahí emana la bendición, pues está cayendo en cierto modo en idolatría. Entonces, fíjense, ese es un ejemplo que yo les quiero dar muy sencillo de lo que les vengo comentando. Porque si bien es cierto que las doctrinas fundamentales las conocemos, necesitamos todavía ahondar en algunos aspectos de nuestra práctica y de nuestra fe para que en un momento dado no tengamos que, pues que caer en idolatría. Por ahí ven una mano levantada, hermana Silvia. No, ya. No, Bueno, entonces, solo mucho ruido. sí, veo que levantó ahí una manita. Dice, bajar la mano. Ok. Bajar la mano. Tal vez eras tú. Ah, ¿era yo? Fui yo el que levantó la mano. ¿Ya ven cómo tenemos que ahondar en cosas de nuestra práctica? Llegando a alguien más. Muy bien. Comentarios a ese ejemplo que les doy al respecto de estas cosas que estamos estudiando. ¿Sí? Alguno hizo coraje. No diga eso, hermano. El templo es el templo y es sagrado y por eso vamos todos los domingos. ¿Sí o no? No, No, Fíjese, el ejemplo también lo tenemos ahorita en la pandemia. Veo a nuestro hermano Israel ya se incorporó. Isra, que el Señor te bendiga. Bendiciones. Creo que ese Dios te bendiga. ¿no? Ya se fue. Se fue, como que entró fugazmente y ¡pum! Bueno, gloria a Dios. Es el último comentario que hizo Ya el está ahí. pastor acerca de tener prudencia al señalar la idolatría. Sí es muy importante porque la vieja iglesia o la vieja enseñanza o la usanza que se tenía anteriormente y que del púlpito era, pues los pastores y los maestros decían que había que señalarlo y había que acusarlos. Hace poco compartía, una de las características que tiene la iglesia cristiana es que señala, acusa, condena y manda al infierno. Esa es una de las grandes realidades que hay. Eh, Hablaba con uno de los capellanes que es encargado en México y su socio en la universidad que se unió para abrir los nuevos planes de estudio, pues ya recibió al Señor, pero él decía algo muy cierto y lo oímos y pasa a la ligera, ¿no? Lo oímos y, ay, sí, sí, ajá, pasa el comentario y nos hacemos oxisos.
¿Por qué? Porque el socio decía, mira, yo veo a los cristianos, yo los veo y no me convencen. Su Dios me convence, el plan de salvación me convence, pero los veo a ustedes, o veo a los cristianos, o los veo a ustedes, y no me convencen, o sea, no me inspiran nada. Y desafortunadamente, algunos podrían decir, ah, bueno, es que ellos, no, estamos hablando de una persona que conoce a varias personas y que de repente, después de muchos años de trabajo, se entera, ah, yo soy cristiano, qué bueno. ¿Eres cristiano? ¿En serio? Sí. Y vayan, la sorpresa no es porque no lo haya dicho, sino que cuando él le hablan de los estándares, le hablan de estas situaciones y ve que esa persona le dice que es cristiana, dice, pues no me, es ahí donde él dice, pues no me convences. O sea, sinceramente, no me convences. Entonces sí es uno de los puntos muy importantes porque lo pasamos. Hace algún tiempo con una hermana compartía precisamente en estas fechas y le decía, si bien es cierto que tienen que emigrar, porque la mayoría de las religiones, como los musulmanes, ellos dicen que por lo menos una vez en la vida tienen que ir a la Meca para hacerlo, o que los tienen que ayudar los propios musulmanes, sus hermanos, porque también ellos ocupan esa frase, tendrían que estar, ¿no? Pero no tanto en un sentido de fanatismo como lo vemos nosotros, sino que ellos lo ven en un malentendida devoción. Pero al fin y al cabo, de ahí tendría que nacer el tener mucho cuidado en señalarlo, ¿no? Porque la ligereza en cómo nos conducimos en la vida real, pues habla de un Dios real. Y entonces le vuelvo a reportar, yo me he encontrado con muchas personas que me han dicho, yo no quiero nada con la iglesia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no quieres nada? Y es que el pastor, es que el hermano llegué y lo primero que hizo de otra persona que conozco, que Dios me ha permitido poder compartirle, es que yo llegué y lo primero que me vieron, mis tatuajes y mi manera de hablar. Y luego, como que cuida tu cartera, como que de dónde viene. Sí, sin duda alguna, yo lo entiendo que tienen que tener cuidado cuando alguien llega como yo. Pero ya cuando estamos ahí y el maltrato, el que me ven, el que me juzgan, el que me señalan, el que me critican y lo peor de todo, me condenan. Entonces ni siquiera saben mi pasado, sino luego, por eso dicen, no, o sea, yo realmente no quiero nada con tu iglesia. Con tu Dios, claro que sí, me rindo y lo que tú quieras, pero con tu iglesia, no. Y entonces yo les comentaba y vuelvo a esta situación. Si bien es cierto que hoy hay más de la mitad, como se los había comentado en estas transmisiones que hicimos durante la pandemia, que viendo lo de la Secretaría de Gobernación, asuntos religiosos, que son más las denominaciones cristianas, pues realmente si hoy hay más, pues debería de verse un cambio, debería de ser palpable, o sea, debería de ser así, ¿no? Pero cuando vemos estas situaciones, pues realmente no es así. Entonces, yo les he hecho el comentario, bueno, y el resultado de sus marchas, de sus conciertos, de que México para Cristo y todo eso, ¿dónde hay un cambio? Porque si hablamos de una situación real que está pasando el país, pues la iglesia dice, no, es que yo me encierro en mi iglesia, me encierro en mis cuatro paredes, en mi lugarcito, y de ahí que ruede el mundo, pero yo ya me salvé. Y hay el mundo que le haga que haga y que viva, ¿no? Y cuando el mundo se asoma a ver dentro de esas cuatro paredes y ven la iglesia que nosotros nos hemos encargado de decir, como usted decía, que es un lugar santo, y cuando se asoma a ver a la iglesia y ve que lo que está dentro de la iglesia es lo mismo que está afuera, dice, pues no me convencen. O sea, realmente no hay un cambio. Y eso estamos hablando de la apostasía de los últimos tiempos, ¿no? Usted sabe y lo he comentado, yo no soy muy partidario de los institutos, yo no soy muy partidario de que vea este instituto, vea esto, vea aquello. Le digo, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno de que acumules más conocimiento, pero yo me acuerdo que un personaje en la Biblia decía que eso lo tenía por basura, con tal del conocimiento de Cristo. En pocas palabras, de vivir como Cristo vivía, de hacer como Cristo hacía, de pensar como Cristo hacía, de dialogar con las personas antes de juzgarlas, antes de señalarlas, antes de criticarlas y antes de condenarlas. Porque la iglesia para eso es muy bueno. La iglesia señala, critica, condena,
si acaba con los de adentro, yo recuerdo, para no extenderme, yo recuerdo un pastor de la iglesia donde vengo decía, el peor ejército del mundo es el cristiano, porque el cristiano acaba con sus heridos, los remata. El peor ejército del mundo es el cristiano, porque ven a alguien tirado y lo acaba de matar. Y lo peor de todo es que alguien está en esa situación y tenemos una falsa santidad o una falta de devoción. Entonces, sí me llama la atención ese comentario de tener mucho cuidado al hablar con las personas y al decirles nosotros en esa santidad, es que eres un fanático, es que eres un religioso, es que estás mal, es que te vas a ir al infierno, es que eso no es Dios. Yo nunca veo a Jesús hablando con la mujer samaritana y decirle, es que eres una cualquiera. Simplemente se sienta y dialoga con ella, platica con ella. Y hoy la iglesia ni dialoga ni platica. Lo primero que hace es juzgar y condenar. Yo creo que ese es un punto muy importante. Gracias por el comentario, mi hermano. Y pues sí, fíjense que la cuestión que nosotros vivimos sería muy sencilla si el Señor viniera de inmediato en el momento en el que nosotros le recibimos, porque no nos da lugar a hacer más. Nuestras obras terminan y estamos con Él. Por eso es importante esta cuestión que yo les señalo acerca del panorama de los tiempos, ¿no? Si sabemos la diferencia entre el hoy y el milenio. Porque en este tiempo en el que nosotros vivimos, nos es necesario tener muchas experiencias y muchas actitudes muy propias de un peregrinar en esta tierra, para poder dar un correcto testimonio de quién es nuestro Señor, a quien la gente no ve, sino a través de su iglesia. ¿Ven? Y el detalle en la doctrina. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere decir algo? Hermano Jorge. Yo levanté la mano, pero es que no se puede hablar. A ver, pues mira, voy a callar mi micrófono y abres tú el tuyo. Listo, creo que así aprovecho para saludar los hermanos. Ahorita que se hablaba del templo y de la iglesia, me parece que todavía hay una confusión en que, al menos por aquí, ¿no? En el pueblo y los lugares alrededor, de esa santidad y comparar al templo, el templo que ya está destruido, con el lugar de reunión. Incluso si uno menciona que no le llaman templo al lugar, es ofensivo, es así como que estás blasfemando. Entonces, me parece ahí un punto importante. A lo mejor, no sé si en la ciudad, todavía la mayoría de las iglesias hay esa confusión, pero al menos aquí sí el darle el lugar que tienes que estar en el templo, tienes que reunirte en el templo. Si no estás en el lugar sagrado, entonces no tienes santificación, porque esa es una enseñanza que se da por esos lugares. Entonces me parece claro que nosotros mismos a veces le decimos, bueno, pues vengan al templo, ¿no? Vamos al templo, vamos a reunirnos al templo. Y para las personas que van conociendo, lo ven como que al templo, es cierto, vamos al templo, el lugar del Señor, la casa del Señor, y le dan ese alto grado de santidad que en vez de la iglesia, que somos nosotros y que estamos ahí. Entonces, yo creo que, al menos en Shekinah, no creo que lo haya, ¿no? Pero sí pienso que desde un principio los hermanos que llegan a aclararle esa diferencia de que es el lugar de reunión, el lugar donde nosotros nos encontramos, y no confundir con realmente el templo que se ha destruido, ¿no? Esa es mi participación. Gracias, hermana Sil. Muy bien. Hermana Rita, ella levantó también la mano. Sí, lo que pasa es que no sé si me oyen. Sí, adelante.
¿Me oyen? ¿Sí me oyen? ¿Me oyen? Sí. Hermano. Lo que pasa es que, pues, el comentario de Silvia, yo para nada lo escuché, se oyó muy entrecortado. Entonces, no sé si le pasó lo mismo a mis demás hermanos. Si es así, pues, si usted lo escuchó bien, si no lo puede repetir, porque yo no entendí nada. Sí, escuché. Sí, Hermana Cristi escuchamos. dice, sí. Ok. Coméntalo mejor tú, ¿no? De nuevo, porque no, a lo mejor no se escucha Hermano bien. Israel dice que él sí escuchó. Muy bien. Pues miren, en general, la cuestión va alrededor de la cuestión, diría yo, lingüística. ¿Más adelantado su teléfono? ¿Ok? Porque la mayoría de nosotros nos hacemos un relajo y decimos el templo en vez de hablar de un lugar de reunión. Es una cuestión de costumbre, pero hay lugares como aquí en Temuaya, los hermanos de aquí de Temuaya hasta se ofenden si ustedes no le llaman templo al lugar de reunión, si ustedes no le reconocen una santidad al lugar de reunión. Y decía la hermana Silvia que ella no sabe si en Distrito Federal pasa lo mismo. Y sí, pasa lo mismo. Lamentablemente pasa lo mismo. ¿Sí? Es una mala interpretación, muy curiosa, como muchas otras que hay entre la doctrina y la práctica. ¿Sí? Ese es algo que quiero que se lleven de tarea y que lo mediten. ¿Cuál es la doctrina que hemos recibido y cuál es la práctica que tenemos? Muy bien, dice nuestro hermano Israel. Repite por favor tu pregunta, la vi muy fugazmente, que cuál es el tema. Ok, bueno, estamos, a ver, déjame ver un momentito. Es que veo que las letras salen muy fugaces, no las alcanzo a leer, perdón. Pero sí, yo vi que el hermano Israel dice, ¿cuál es el tema? Muy bien, a todo esto, ¿cuál es el tema? Muy bien. Ok, estamos nosotros hablando acerca de la doctrina de la iglesia, ¿sí? Y comenzamos con un pequeño bosquejo en donde estamos tratando de diferenciar los tiempos, el tiempo en el que vive la iglesia y el tiempo que el Señor promete. ¿Ven? De allí nos hemos brincado a poner un ejemplo y ese ejemplo es las diferencias que tenemos entre doctrina y práctica, hablando de la doctrina del templo, del sagrado templo. ¿Sí? Ahí en este momento vamos, ¿vale? Ahora, hay varias cosas allí que comentar, pero sí yo quiero dejarles de tarea que seamos un poco más reflexivos al respecto no solo de la doctrina, sino de la práctica. Se los digo a todos ustedes, bendiciones hermano, cómo no, no hay de qué, se los digo a todos ustedes porque todos los aquí presentes tenemos el privilegio de ministrar. ¿Amén? Entonces, todos hablamos de la palabra, todos predicamos en alguna medida, pero siempre va a haber esa situación que tenemos que tratar de entender si nuestra doctrina va a la par de nuestra práctica o si hay una diferencia entre nuestra doctrina y nuestra práctica. Si existe la diferencia y entre más grande es esa diferencia, pues más notorio va a ser el fenómeno, tal como lo que comentó hace rato nuestro hermano Tomás, en donde la gente ve a nuestro Señor y Dios a través de su Biblia, a través de los milagros, a través de la predicación, a través de las alabanzas, y dicen, yo estoy convencido. Pero luego ve al cristiano, ¿sí? Y se da cuenta que el cristiano o los cristianos nos separamos. Y no, pues ahí ya no coincidimos. ¿Sí?
ahí ya eso, estamos hablando de cosa distinta, y entonces alrededor de la iglesia hay mucha gente que simpatiza, pero no se atreve a entrar porque ya prevé que pues va a salir mal, ¿sí? Hace muchos años me acuerdo de una plática que dio nuestro hermano, un estudio que dio nuestro hermano Oscar Venegas, y él decía, de una forma muy sencilla, decía, el Señor trae al pecador a la iglesia y la iglesia lo saca de ella. Eso fue todo. Fin de la cita. Y me llamó mucho la atención porque si lo pensamos, es algo real. Y estamos trabajando para que no se dé ese fenómeno. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Gloria a Dios. Es Muy algo bien. sencillo, pero profundo. Eso que decía el hermano Venegas. Sí. Sí. Y tenemos que tener cuidado. Dice aquí nuestro hermano Jonás, estoy leyendo los comentarios, ya al fin encontré dónde está el chat. Dice aquí, ya vimos el de Irak, dice que se escuché. Dice hermano Jonás, costumbre o enseñanza equivocada que se sigue manteniendo. Pues sí, así es. Es una forma de decir pero no hacer, ¿no? De incongruencia. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora, otra cosa que yo quiero comentar y que me pidió la hermana Sil que tratara de aclararlo, fue porque la semana pasada hablamos acerca de que la iglesia se mueve despacio, la iglesia se mueve lento, ¿sí? Y me decía la hermana con toda razón, dice, Aguas, dice, no vayamos a caer en que eso sea un pretexto para no movernos, ¿sí? Para la inmovilidad total, que sería algo así como una situación de conformismo donde, bueno, pues eh, no tenemos prisa, no nos vamos a mover, ¿no? Pero bueno, parte de lo que platicamos la semana pasada, que quiero retomar, es la cuestión de cómo se organiza la iglesia. Sin darle muchas vueltas al caso, quiero decirles que la iglesia se mueve o debería de moverse de la manera en la que nuestro Señor y Dios instituyó a la familia. ¿Sí? Así de sencillo. No como una organización, ni como una organización militar, ni como una organización eclesiástica, ni por una manera modular, ni no. Es simplemente de una manera familiar. ¿Sí? Decía nuestro hermano Jonás en su comentario que de la iglesia que pues sí, de repente en vez de regresarse por el caído lo remata, ¿no? No, eso no se debe hacer, definitivamente. Pero véanlo con la perspectiva de la familia. Y en ese sentido van a encontrar todos ustedes que cuentan con una familia, además de la familia en Cristo, de su propia familia, ¿sí? En la carne, me darán la razón que hay que moverse lento, ¿sí? No quiere decir que nos quedemos quietos, sino que esa lentitud corresponde a ser considerado. A mí me encantó que fuimos al río, allá a Cuernavaca, y que a nuestras hermanitas de la tercera edad las bajaron en carretilla. ¿Sí? La verdad es que si nosotros nos hubiéramos ido al paso de ellas, con todo el respeto que se merecen nuestras hermanitas, pues no nos hubiera alcanzado el día ni para bajar ni para subir. ¿Sí? Ya por la edad que ellas tienen, ya su movilidad es muy condicionada, pero ese apoyo y a veces es un poco irreverente, a veces es muy práctico y muy simple, el hecho de sentarla en una carretilla y vámonos, fue lo suficiente para que nos moviéramos todos a la par. Pero no se debe de dejar a nadie atrás. Al mismo tiempo que nosotros estamos enviados a publicar el Evangelio, y debemos de tener el compromiso de tener las puertas abiertas de nuestro lugar de reunión para quienes quieran incorporarse. Debemos de reflexionar siempre para ver
quién está afuera y a quién vamos a incorporar, pero pues de una manera acorde a su paso, ¿sí? Porque, pues ya lo dijimos, a veces somos prontos para juzgar y no deberíamos, ¿sí? Entonces, cuando yo dije que la iglesia se mueve lento, es ese sentido, ¿sí? Tenemos que esperar a los demás, no atropellarnos, ¿sí? Es algo así como cuando nosotros queremos encargar a nuestros pequeños hijos de algunas actividades que ya implican cierto riesgo. Yo recuerdo que cuando mi Dana empezó a crecer, pues la subíamos en un banquito de unos 30 centímetros de alto para que alcanzara la estufa y empezaba a cocinar. Sin embargo, no la dejamos cocinar sola. Imagínense, si ella no usara el banquito, la flama le quedaba en la cara. Eso es llamar a riesgos y a peligros. Incluso ahora que ya tiene 12 años y que ya es ligeramente más alta que nuestra hermana Silvia, su mamá, ¿verdad? De todos modos, cuando ellas se quedan solas en casa, tienen prohibido utilizar la estufa, ¿sí? En fin, cada cosa tiene que ir acorde al nivel que corresponde a las personas. Pero si nosotros vemos la organización de la iglesia como una forma militarizada, entonces se nos van a ir las situaciones en órdenes y en forzar a aquel que viene atrás, ¿sí? No sé cuántos de ustedes vieron la película del Capitán América. Yo sé que no les gusta a la mayoría. Quizás a los varones nos gustan más los superhéroes, a las hermanas quién sabe, pero es muy interesante para mí una escena en donde el que iba a ser Capitán América antes de ser ese hombre gigantesco y musculoso es un pequeño hombre muy enclenque, pues él le cuesta trabajo y sigue adelante, pero en vez de que la tropa lo ayude, le dejan caer encima la trampa de púas, ven cómo lo estorban para burlarse de él en vez de apoyarlo como equipo y ver la manera de que saliera adelante, ¿no? En fin, así nos pasa también en la congregación. Hay que ir con cada gente a su paso. Y a veces el proceso que nosotros llevamos no corresponde. Va demasiado a prisa. Entonces, la iglesia se mueve lento. Es un concepto que yo quiero dejarles también, en el sentido de que veamos siempre a todos los demás hermanos. No quiere decir que nos quedemos quietos, pero sí quiere decir que en un momento dado seamos capaces de ver en dónde están los demás, ¿sí? Y no dejar a nadie atrás, porque estamos por delante ganando almas y por detrás perdiéndolas, ¿sí? Aguas, eso es algo muy en particular, sobre todo para el evangelista, ¿sí? Para el que es evangelista, porque ¿cómo puede predicar y predicar y predicar y ganar nuevas almas si no trabaja en equipo y no ve qué pasó con los que quedaron atrás? ¿Sí? Por eso ningún ministerio está fuera del cuerpo, ¿ok? Ningún ministerio va a estar, ningún don tampoco va a estar desmembrado. ¿Amén? ¿Hasta allí comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos por un bistec, ¿les parece? Vámonos, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 12. Déjenme, estoy notando que la Biblia sé que vaya. Un segundo. ¿Es encebollado el bistec, pastor? Pues un bistec encebollado. A mí me gustan más así estilo asaditos, pero con mucha cebolla, mi hermano. Eso sí. Dice por allá mi Dana que con limón. Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. El pasaje, de manera clásica se titula Dones espirituales. ¿Ven? Está, y dice, comenzamos a compartir. Bueno,
Vamos a ponerle una rayita al apunte del día anterior, la semana antepasada, y vamos a escribir acá con letrotas como título. Ajá, Primera de Corintios 12. Y vamos a ponerle aquí como título los dones. ¿Sí? Pero no es lo único que vamos a hablar. Quiero que empecemos a hablar acerca de dones y de ministerios. ¿Sí? Pero sobre todo en el contexto de un concepto que nos brincamos muy seguido, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo nos es en muchas ocasiones como un misterio, algo que no se nos ha revelado tan fácil. Pero bueno, no hay nada mejor para todo esto que irlo leyendo de la palabra misma. ¿Amén? Gloria a Dios. Alguien que diga amén, para saber que están ahí, que me escuchan. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Vamos a, Amén. Vamos. gloria a Dios. Aquí Vamos a leer poco a poquito. Amén. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Muy bien. Fíjense ustedes, el tema general que el apóstol está hablando son los dones. Sin embargo, apenas comienza a hablar y hace un comentario entre paréntesis. ¿Sí? Si ustedes revisan los versos 2 y 3, son ese comentario entre paréntesis. Saben ustedes que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. ¿Sí? Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, esto es bien importante en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan bien, nadie puede conocer, y vamos a decir, reconocer a Cristo como Señor, si no es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, esto es bien importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si lo pensamos bien, nosotros estamos creyendo que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y que hay un actuar sobrenatural de parte de Dios en nosotros. ¿Sí? Si no tenemos al Espíritu de Dios, pues la verdad, no podemos ser cristianos. ¿Sí? Para poder entender de los dones, que sí se dan, ahí están, tenemos que tener el Espíritu Santo. ¿Ok? Me acuerdo que hace muchos años estaba yo en la universidad y conviviendo con tantos muchachos, tenía yo una compañera que era bautista. Seguía la doctrina clásica de los bautistas. Y esta chica, cuando yo le hablé acerca de los dones, pues ella me dijo que hasta donde ella sabía, los dones ya no estaban vigentes. ¿Sí? Que a ella le habían enseñado que eso ya había pasado, ya había terminado. ¿Sí? Entonces yo la llevé a la lectura de esta porción de las Escrituras y la verdad es que ella
me dijo que pues hasta donde le habían informado en su escuela dominical, pues toda esta parte de la Biblia ya era obsoleta, porque pues eso había sido en el tiempo de los apóstoles, de los primeros cristianos, pero ya no había manifestaciones del Espíritu. Y digo, bueno, y entonces, cuando hay sanidades, ¿quién es el que da la sanidad? Y la respuesta en automático, como si fuera una receta dada, fue, pues es el diablo. Así. Entonces, imagínense qué tremendo es que nosotros rogáramos por una sanidad a nuestro Señor y Dios, que no fuera posible que el Señor sanara, ¿sí? Que no nos respondiera y que además de todo, como tercer punto terrorífico, nos respondiera el diablo. ¿Cómo la ven? Atroz, atroz. Desde aquella fecha, estamos hablando de los años 90, el Señor me empezó a llevar a estudiar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo me encontré que precisamente aquí en la escritura, casi como una cosita muy finita y que no se ve tan fácil, el Espíritu Santo actúa de diferentes maneras, ¿sí? Pero siempre está presente. Es Él el que va a dar la enseñanza, es el que nos va a recordar la doctrina, es el que nos va a dar la sanidad, es el que nos va a dar la sobrenaturalidad. Dice aquí, un poquito más adelante en lo que estamos leyendo, dice verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, cuando los hermanos bautistas, y concediéndoles el nombre de hermanos, predican el bautismo en agua, vamos a decirlo así, el bautismo de Juan, pues está operando el Señor en ellos. No podemos negarlo, ¿sí? Los bautistas tienen una parte del proceso de acercarse al Señor y reciben en su vida el bautismo en agua. Pero si ellos se van a quedar hasta allí, entonces, pues como que se están quedando solo con parte, ¿no? Dice mi hermano Jonás aquí, la mala enseñanza de hombres que menosprecian el conocimiento de Dios por la ignorancia de las escrituras. Pues sí, sí. Son enseñanzas, diría yo, truncas. Miren, la enseñanza para nosotros como seres humanos tiene que ser progresiva. Es la razón por la que en primaria, en secundaria, en preparatoria y si el Señor lo permite en universidad, se nos enseñan aparentemente las mismas matemáticas. Las matemáticas que mi niña de cuarto grado ve en su grupo, en su nivel, hasta cierto punto, pues son las mismas que nuestro hermano Israel vio en ingeniería. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Mauricio? Bueno, es que son las mismas. Lo que pasa es que hay un desarrollo y una profundidad mayor conforme se va teniendo la capacidad para, para poderlo tomar, para poderlo digerir, ¿sí? Dice aquí nuestro hermano, enseñanza sistemática. ¿Ven? Entonces, es bien interesante todo esto porque el Señor nos lo aplica. No se crean todas esas doctrinas educativas que blanden como grandes descubrimientos de los hombres, igual que cualquier cosa preciosa de nuestra llamada ciencia, en realidad todo parte del Señor nuestro Dios y es revelación de Él. Él ya lo sabía, Él ya nos lo está aplicando con mejores formas y mejores métodos. Entonces, pues nuestros hermanos bautistas llegaron a un punto, pero de ese punto, pues hicieron su confort, se amoldaron, se conformaron y allí se quedaron. ¿Sí? Vamos a ver una cita aquí en Romanos, capítulo. A ver, mira, confundo el capítulo 12 con el 6, no sé por qué. Siempre me han causado una confusión. Si es el 12. No.
Ahí está, ¿sí? Es 12:2, Romanos 12:2. Donde nos dice, no os conforméis. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios. Entonces, la cuestión de conformarnos tiene varias acepciones. Una de ellas sería hacernos a la manera de, pero otra sería que nos bastara con esto. ¿Cuándo, siendo nosotros niños, nos bastaba con un dulce? Si ustedes como yo somos buenos mexicanos, en nuestras comidas, ¿cuándo nos basta una pequeña muestra del alimento que nos gusta? No siempre queremos más. Sin embargo, cuando hablamos de la doctrina de Cristo, en muchos aspectos nos conformamos con cuando debemos de ir más allá. ¿Ven? Primera carta de a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Gloria a Dios. Si alguno, dice aquí, enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Entonces, la palabra conformarse, podemos entenderla con bastarse con, o sea, con esto es suficiente para mí, con hacerse a la forma de, es decir, bueno, pues si como dicen, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿sí? O también en un momento dado es el establecer un límite, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, limitarnos, ¿ok? Bien, en cada ocasión podemos darle cierto sentido. En esta palabra que estamos leyendo, de Primera de Timoteo capítulo 6, nosotros nos tenemos que aprender a limitar con, ¿sí? Un ejemplo, vamos a tratar de ser claros. Cuando se trata de competir, si nosotros logramos una marca, no nos podemos quedar con ello. Vamos a suponer, nosotros ganamos la carrera de 6 kilómetros, ¿sí? Tenemos un tiempo récord de tantos minutos, ignoro cuál será, ¿no? Yo nunca he sido deportista, pero sé que eso se hace, ¿ok? Si alguien está en el campeonato de fútbol y logra 5 goles, ¿con eso se queda? No, tiene que ir más allá, tiene que buscar romper el récord, ¿ok? Entonces no se puede conformar en ese sentido, tiene que ir más allá. Si lo aplicamos en la palabra, el conocimiento del Señor, que es tan profundo, que es tan precioso, no nos va a permitir conformarnos con este siglo. Nosotros queremos más. Hay una alabanza muy viejita ya que me llamó la atención porque cantan los hermanos y dicen, yo voy a ir a otra dimensión. Claro que a lo mejor ya no se escucha esa alabanza porque alguien dirá que es la dimensión desconocida, pero se refiere a que no nos vamos a quedar en este plano, sino ir más allá a lo que el Señor dice. Nos comenta aquí el hermano, depende de la mentalidad, hermano. Dice, hay hermandad que no escudriña. Pues sí, simplemente obedecemos, ¿no? Bien, hacerse a la forma de conformarse. Entonces, bueno, puede uno mudarse a un lugar, acuérdense de Lot.
Si Lot se hubiera conformado con Sodoma y Gomorra, se hubiera hecho igual que ellos. Pero a pesar de estar morando con ellos ya de años atrás, cuando le reclaman que no les quiere sacar afuera a los ángeles, a los varones, le dicen, ¿quién es este extranjero que vino a morar entre nosotros? O sea, sigue siendo extranjero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por más que ha vivido allí, no se ha hecho a la forma. ¿Bien? En esta parte de la escritura nos habla de un límite. 1 Timoteo capítulo 6, dice aquí, verso 3, si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, si nos vamos a hacer a la forma de alguien que valga la pena, es del Señor Jesús. Tenemos que conocer las palabras del Señor Jesús y quedarnos con ellas. Buscar siempre que podamos aprender más, en este caso a través del Espíritu Santo, pero no quedarnos solo con esa base, sino ir más allá. En el ejemplo que yo les estaba dando, el testimonio que les estaba yo contando de esta hermana bautista, pues fíjense ustedes qué calamidad, que en un momento dado, pues ella se conformó a la doctrina que le dieron, y excuso decirles que la vida de muchos hermanos de la denominación bautista, pues en teoría no es muy diferente del resto de las personas que están sobre este mundo. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace el Espíritu Santo. Le citaba yo Romanos capítulo 12 en el verso 5, donde dice que también hay diversidad de operaciones, pero todas las hace el mismo Espíritu. Hablando de la doctrina de bautismos, pues sí, tenemos un bautismo en agua, pero después viene un bautismo en el Espíritu Santo. Un bautismo que es profundísimo, que es podríamos nosotros subdividir en varias otras operaciones que hace el Señor a través del bautismo, pero allí nos marca precisamente que hay un bautismo en Espíritu Santo. Y ese es el que hace la diferencia. Vámonos por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Y allí en el capítulo 8 vamos a buscar el verso 5. ¿Ven? ¿Ya lo tienen? Amén. Porque los Vamos que a son de leer la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Sigue hasta el verso 8, por favor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjense nada más qué situación tan tremenda. La palabra del Señor nos marca dos sentidos de la vida, uno en el espíritu y otro en la carne. Y nos damos cuenta que no podemos recibir nada eterno, nada de parte de Dios por el lado de la carne, sino tiene que ser por el espíritu. ¿Ok? Si nosotros nos bastáramos con la doctrina del bautismo en agua, en donde uno de su propia voluntad testifica que quiere bautizarse, que quiere pertenecer a una iglesia, que quiere morir a la carne, bueno, pues en realidad estamos haciendo bien. Sin embargo, no hay un efecto espiritual si no consideramos que pueda el espíritu venir y hacer algo más, ¿sí? Y es delicado, fíjense en el verso 9, dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. O sea, está dando por hecho el apóstol esta situación, que a quienes se les habla y que son cristianos, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero advierte, condiciona, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven? Entonces,
aguas, porque si nosotros hablamos del bautismo en agua, podríamos quedarnos en un nivel, vamos a decir, a una de las operaciones de lo que está haciendo el Espíritu, pero nos toca recibir la respuesta del Señor. Nos toca recibir la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones. Si nosotros no la recibimos, pues entonces nosotros estamos en riesgo. ¿Sí? Creo que ya les platicaba yo la semana antepasada de la experiencia que tuve con una hermanita que ya llegaba a los 90 años en aquellos entonces, hoy ya está con el Señor, que hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, me expresaba la hermana y decía, Mauricio, ¿cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo o no? Y ella me expresaba que tenía 40 años de ser metodista, o sea, cristiana, ¿verdad? Pero, ¿cómo podía ella saber si tenía o no el Espíritu Santo en su vida? Entonces, imagínense qué tremendo. Durante 40 años, quedarse en un punto y no saber si vamos a dar un paso más adelante o no. Qué curiosa cantidad de años, ¿no? Los 40 años. ¿Se acuerdan de los 40 años en el desierto? ¿No será que en un momento dado, después de vivir 40 años en el desierto, ya nos acostumbramos a vivir en el desierto y ya a ver quién quiere entrar? Y cuando los espías van y juzgan la tierra, traen noticias desalentadoras, como para decir, no, 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 mejor nos quedamos aquí. Aquí estamos bien, aquí estamos seguros, aquí estamos, aquí tenemos todo. Aquí Dios nos ha dado bendición. ¿Para qué nos movemos más? Y escuchando eso, no podemos dejar de recordar que unos años atrás decían lo mismo, pero de Egipto. ¿A qué nos trajo el Señor al desierto? A morir de hambre, a morir de sed. Mejor estábamos en Egipto, donde había fruta, donde había... ya no se acordaban de los latigazos, no se acordaban de los niños arrojados al río, no se acordaban de nada de eso. Tampoco se acordaban de los milagros del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense que el proceso nuestro siempre va a implicar ir un paso más allá. Pero al llegar a cierto punto, y es el punto al que nos trajo Cristo, necesitamos del Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos del Espíritu Santo porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces, pues la verdad, estamos corriendo en vano. ¿Comentarios? Amén. Gloria a Dios. ¿Sin comentarios? Que bueno, todo está quedando bien claro, gloria a Dios. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, vamos un poquito más allá. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien. Vamos un poquito más allá. Este apunte que estoy haciendo se los voy a pasar igual que el anterior y vamos a poner a disposición de ustedes también la grabación, ¿sí? Para que veamos, recordemos todo lo que hemos estado tratando. Pero fíjense bien qué interesante. Yo llegué a la conclusión y bueno, júzguenla ustedes también, la conclusión de que muchos de los que nosotros llamamos hermanos, muchos de a quienes nosotros llamamos cristianos, en la realidad, lamentablemente, ni son hermanos, ni son cristianos. ¿La razón? Porque no han permitido que el Espíritu Santo more en sus vidas. Duro, ¿no creen? Ahora, la cosa está, entonces otra vez vamos un pasito más allá en nuestra práctica. Cuando le hablamos a alguien acerca de Cristo, déjenme decirles que tenemos el compromiso de no dejarlo solo
en recibir a Cristo. ¿Sí? Claro, todo depende de que el Señor lo permita, sino que tenemos que llevarlo a un paso más, a la vida espiritual. Si nosotros le hablamos a alguien acerca de Cristo, necesitamos hablarle de la sobrenaturalidad de Dios. Tenemos que testificarle de ella. Es decir, tenemos que vivirla. Porque no podemos en realidad mostrarles nada que el Señor no haya hecho a lo menos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ya se nos está poniendo difícil el asunto como evangelistas, porque entonces no solamente es conceptualmente convencer a la gente de que una religión es mejor que otra, no es solo convencerlos del sentido de que dice las escrituras para que ellos crean en el Dios verdadero y ya, sino que vayan también, como nosotros lo hemos podido vivir, un paso más allá, que es que haya en ellos una vida espiritual. Ahora, no va a ser fácil. Y tan no va a ser fácil que nos vamos a dar cuenta que muchas personas reciben al Señor, pero lo reciben a medias o no lo entendieron y siguen todavía con muchos y muchos problemas. ¿Sí? Si toda la gente tuviera la capacidad de recibir al Señor de inmediato, hombre, habría unos cambios de vida fabulosos. Pero cuando nos encontramos que tenemos en las congregaciones gente que sigue viviendo en pecado, que sigue viviendo a la manera antigua, bueno, ¿qué es lo que sucede? Diríamos con un texto bíblico que el Señor no les ha amanecido, ¿no? Pero la razón es que necesitamos profundizar más en su educación para que tantito llevados de la mano y tantito de empujones, meterlos a una vida de una realidad espiritual, hacérsela saber al menos, ¿ok? Las congregaciones de repente predican mucho al respecto de la salvación, de la vida cristiana, pero luego nos encontramos gente con que no avance en su vida cristiana. ¿Qué es lo que está sucediendo? No tienen vida espiritual. Literalmente no tienen vida espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu no ha venido a sus vidas. ¿Sí? Entonces, imagínense, ya tenemos problemas porque algunos que asisten a la congregación no se quieren bautizar. ¿Les ha tocado eso? Un cristiano que no se quiera bautizar, que posterga el bautismo en agua y lo deja para después y para después y para después. Bueno, imagínense que se tenga que bautizar, pero en Espíritu Santo. Con más ganas, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios. Son parte de estos avances. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a abundar un poquito más. Vámonos dijimos que estábamos en 1 Corintios 12. ¿Amén? 1 Corintios, capítulo 12. Muy bien. Por cierto que cuando hace la alegoría de cómo se nos llevaba, cuando éramos gentiles, se nos extraviaba llevándonos a los ídolos mudos, pues imagínense qué tremendo, pero sí se parece. Los fariseos llevaban a los prosélitos, fíjense que los judíos también evangelizan, se le llama prosélito al converso judío en sus primeros pasos. Los fariseos llevaban a los conversos a una religión, ¿sí? Pero era una religión vana. Y a pesar de que les estaban enseñando la palabra del Dios vivo, era el mismo proceso que llevaban los gentiles llevando a la gente a los ídolos mudos. Por eso el Señor, de una manera tan castigadora, dice en Mateo 23, dice que cruzan el mar para hacer un prosélito y después lo hacen 2 veces hijos del infierno. ¿Sí? Porque no van más allá, simplemente hicieron un proselitismo. Aguas con eso. ¿Amén?
Primera carta a los Corintios, capítulo 12, y nos dice aquí a partir del verso 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. Una pregunta, mis hermanos. Yo estoy seguro que ustedes me la pueden responder. ¿Quién nos da los dones? A ver. Esa es una pregunta que vamos a anotar aquí. ¿Quién nos da los dones? Ok, no las donas, ese es el panadero. ¿Quién nos da los dones? Dice aquí nuestra hermana. ¿Quién tiene aquí usuario invitado? Tengo dos usuarios invitados, no sé cuál de los dos fue. Yo. Ok. Gloria a Dios, hermana Yola. Dice, dones el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, el Espíritu Santo. Entonces la respuesta es el Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces, otra vez, es importante que venga el Espíritu Santo a nuestra vida, porque ese viene con los dones. Amén. Si no viene el Espíritu Santo a nuestra vida, olvídense de los dones. Y si los dones no están en nosotros, pues ¿dónde está el testimonio de que somos en Cristo? Ah, dice la hermana Cristina, soy Cristina. Gloria a Dios, perdón, mi hermanita. No alcanzo a manejar el Skype como debiera. Muy bien, pero gracias, hermanito, por su respuesta. Sí, el Espíritu Santo. Y es que si ustedes revisan aquí, en cada ocasión dice, a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, ¿sí? A otro fue por el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu, ¿ok? Pero en el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y por cierto, que también esta es una de las citas, Romanos 12:11, en donde nosotros podemos reforzar un poquito la doctrina que nosotros conocemos como la Trinidad. Porque resulta que el Espíritu Santo no solamente es una fuerza que viene sobre el cristiano o sobre de esta tierra y que manifiesta el poder de Dios, sino que aquí nos está afirmando que tiene una voluntad en la cual Él reparte como Él quiere. ¿Vale? Gloria a Dios. Muy bien. Sí, hermanita Cristi, ya me di cuenta entonces. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, fíjense qué preciosa situación. El que nos da los dones es el Espíritu Santo. ¿Amén? Y si el Espíritu Santo nos está dando dones, valga, no lo está haciendo desde afuera, lo está haciendo desde adentro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos esa calidad diferente de ser hijos de Dios y de ser espirituales. Amén. Si el Espíritu no está en nosotros, no somos de Él. Amén. Vámonos de regreso a los Romanos 8. A Romanos 8, lo que estábamos leyendo. ¿Sí? Es una palabra, es una condicionante tremenda. ¿Sí? Dice el verso 9, Romanos 8:9. Dice,
leo desde la mitad del verso, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, no es de él. ¿Ven? Entonces, avanzando en esto, nos damos cuenta de la importancia de recibir a Cristo. Amén. Pero de recibir al Señor, a Dios, a través del Espíritu, como habitante de nuestro corazón, de nuestro ser. Amén. De que haya la respuesta de Él, de que venga el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿sí? Porque si no, no somos de Él. Aquí quiero hacer un paréntesis, salud. Si ustedes recuerdan la lectura de Mateo 24 y 25, la Biblia dice que el Señor va a mandar de las 4 esquinas de la tierra a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Y yo quiero hacerles conciencia que para identificarnos, pues los ángeles van a ver algo en nosotros que no hay en el resto de los hombres, si no se llevarían a toda la tierra. Y eso que van a ver, pues es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Si los ángeles del Señor ven la presencia del Espíritu Santo, entonces nosotros somos salvos porque nos vamos a ir en algo así como en Ángeles Airlines, ¿no? Algo así, la línea aérea de Los Ángeles. Seremos arrebatados por el Señor a través de estos que les digo, los ángeles. Pero si no está el Espíritu de Dios en nosotros y no somos de Él, entonces no va a pasar nada. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, pues el Espíritu Santo al venirse nos trae precisamente los dones, que son manifestaciones en donde nosotros podemos comprobar la sobrenaturalidad en nuestra propia vida, una sobrenaturalidad de parte de Dios. Amén. Y esa sobrenaturalidad nos va a llevar a su vez a un paso más, ¿sí? Y creo que en este último paso ahí nos vamos a quedar para no embrollarnos demasiado, ¿no? Como que tratar de ir de forma sistemática, nos decían hace rato, ¿verdad? La enseñanza sistemática. En Primera de Corintios, capítulo 12, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 12, llegamos hasta el 11, donde nos dice que el Espíritu nos reparte a cada uno, ¿sí? Y a continuación empieza a hablar del cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, el mismo que está en ustedes, está en mí, está en el resto de los hermanos, los que somos hermanos, amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados o sumergidos, incorporados, vamos a decirlo, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Comentarios hasta allí? No. Muy bien. Una pregunta, mis hermanos. ¿Para qué nos dio dones el Espíritu? ¿Para qué nos dio dones? Excuse me. Para servir a la iglesia. Bueno, sí. Ok. Pero antes de eso, Antes de recibirlos. no. Antes de servir a la iglesia. O sea, Para nos dan edificación los de dones. ¿Para qué, perdón? ¿Cómo no? A ver, ¿para qué? Para servirle a Él.
para incluirnos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ven? Dice aquí, para ejercerlos como cuerpo, perdón. Ay, estoy diciendo una cosa porosa, perdón. Para ejercerlos como cuerpo y funcionar como tal y llevar la gran comisión a cabo. Amén. Para edificación de la iglesia. Amén. Pero justo antes de eso, no podemos ser parte del cuerpo de Cristo si no hemos recibido de parte del Espíritu los dones. ¿Sí? Los regalos de parte de él. ¿Cómo está eso? A ver, dicen, barajélo más despacio. Por naturaleza, somos seres humanos, dice la Escritura, hijos de ira. Amén. Confesamos al Señor y con fe le recibimos conforme a su palabra. Amén. Eso hicimos nosotros. Incluso voluntariamente nos bautizamos queriendo resucitar a la manera de Cristo, sabiendo lo que Él prometió. Ahora viene la respuesta del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Y viniendo el Espíritu Santo a nuestras vidas, no se viene solo, por decirlo así, sino que viene con dones, con una serie de virtudes, vamos a llamarles así, que Dios ha preparado en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, para servir. Primeramente para servirle a Dios, porque pues no le servíamos de nada, ¿sí? Pero para servir a su iglesia, en la cual nos incluye, ¿sí? Piénsenlo bien. Y a más de uno nos ha sucedido, y se los digo por testimonio personal, que recién llegamos a la iglesia, incluso podíamos estar de acuerdo con la doctrina, pero no precisamente teníamos amor por los hermanos. ¿Sí? ¿Quién nos dio ese amor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Por eso el apóstol Pablo lo marca como un camino más excelente. Después de hablar de todos los dones y de hablar de que los corintios tienen todos los dones, dice, pero yo a ustedes les muestro un camino más excelente. Porque la iglesia de Corinto se estaba desarmando al darse mordidas unos a los otros, pretendiendo tener dones, pero no comprendiendo que era el Señor el que los había puesto en la iglesia. Amén. Dice nuestro hermano Pablo en este pasaje hace énfasis e inicia con una palabra clave que es la ignorancia. Y hay que recordar a quién se lo escribe, el contexto que había sobre el tema. Los corintios no eran judíos, eran gentiles. Pero aún los judíos, pues todavía no sabían mucho del Espíritu Santo. Y yo pienso, mis hermanos, que ahora mismo tenemos muchos hermanos que pretenden ser parte de una iglesia local, pero no comprenden eso de que somos una sola iglesia. ¿Sí? Y eso da lugar al famoso denominacionalismo o sectarismo, como dice Primera de Corintios en el capítulo 1. Hermanos, hablemos todos una misma cosa, no que uno dice soy de Pablo, soy de Cristo, soy de, etcétera. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos dio dones? El Espíritu Santo. ¿Para qué nos dio dones el Espíritu? Para incluirnos en su iglesia. Ahora, esa sería la primera. La siguiente, ahora sí. Y para servir en la iglesia. Que ojo, no es servir a la iglesia por sí misma, sino servir a la iglesia en el orden de Cristo. Porque si esa iglesia no está ligada a Cristo y esa iglesia no tiene los dones y esa iglesia pues es una iglesia que llega hasta el bautismo en agua,
pues aguas, porque en una de esas sí es una iglesia, pero no de Cristo. ¿Sí? Ahí entra lo que menciona, hermano, hay muchísima desinformación en las iglesias y que para ser muy común hoy en día, y que parece ser muy común hoy en día. ¿Sí? Ahí está. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, hemos tomado varias citas. Yo, la verdad, espero que todo esto lo reflexionen, porque estoy seguro que todos ustedes lo han estudiado no en una, sino en varias ocasiones. ¿Sí? Pero como siempre, la voluntad en el Señor es moverles el tapete sin que vayan a azotar, para que reflexionando en todas estas cosas, pues redireccionemos mucho de lo que tradicionalmente hacemos. ¿Sí? Porque, ojo, viene la gente a la congregación y podríamos en un momento dado incorporarla haciendo que tome actividades de la congregación. Pues ven a hacer la limpieza, o ven a ayudar, o ven a preparar el talento, pero aguas, porque estamos hablando de la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, un hermano que llega a la iglesia y al que tenemos que ir haciendo consciente de lo sobrenatural en su vida como creyente, pues tiene que prepararse, porque por ahí tiene que saber qué dones le está dando el Señor. ¿Sí? Si nosotros notamos que el hermano no se halla en la iglesia, pues a lo mejor o él o nosotros no estamos en el Espíritu. Aguas. ¿Sí? Porque o él o nosotros nos falta entender que es del Espíritu la unidad que tenemos. ¿Sí? ¿Cómo le puedo llamar a un hermano, si no comparte conmigo familia, mi educación, ¿sí? Si somos tan diferentes unos de los otros? Pues podría ser por estar agremiados por una ideología en común, como el partido político o el fútbol, o por tener el mismo espíritu. ¿Ven? Gloria a Dios. ¿Comentarios, dudas o berrinches hasta allí? No. Uy, ya está surgiendo un berrinche por allí. Decía un hermano, hoy en día se hacen programas para todo y en medio del programa no hay espacio para el mover del espíritu, mismo del cual hoy se ignora tanto. Sí, así es. Sí, por eso dice que no contristemos al Espíritu Santo, ¿no? Imagínense, si en un culto no tiene lugar la manifestación del Espíritu, si en un culto no tiene lugar la palabra profética, si el Señor la ha puesto, pues entonces, qué bien, ¿no? Pero dejamos fuera de la fiesta al festejado, ¿no? Que no sea así en nuestras congregaciones, que tengamos oportunidad de celebrar alrededor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es tan común decir, el Espíritu me mueve a, sin entender lo que se dice. No sé, no, aquí no tengo goma. Está bien. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo allí, mis hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Les parece bien? Sí, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hermano Jared, ¿sigues allí? Claro que sí, ¿verdad? Sí, hermano, aquí andamos. Muy bien. ¿Haces oración para dar gracias? Claro que sí, hermano. Vamos a orar. Padre, en esta noche casi, Padre bendito, te damos gloria, te damos honra, Padre bendito, porque sabemos, Señor, que tú eres el que da el entendimiento, la sabiduría, Señor, y que nos permites, Padre bendito, también el enamorarnos, el estar delante de ti, Señor Jesús. Gracias porque nos permitiste, Señor, aún en la distancia, aún en estos aparatos electrónicos, Señor, vernos, escucharnos, aprender, Señor, juntos como un cuerpo en Cristo, Señor. Permítenos estar así, firmes, nuestros pies aquí, Señor,
en esta tierra, pero nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestra alma en ti, Señor, en tu Espíritu Santo. Permite que lo que aprendamos en estas clases, Señor, se nos quede guardado no solamente en el oído, en la mente, sino también en el corazón. Y que más allá, Señor, de eso, que lo pongamos a prueba, que lo pongamos a prueba en nuestra vida, Señor. Y que todo lo que veamos, todo lo que digamos, Señor, sea con esa sabiduría que viene de parte tuya, Padre bendito. Gracias, Señor, y en esta noche, Padre bendito, te doy gloria y te doy honra, Padre mío. Y bendice la casa de mis hermanos, su familia, su trabajo, sus hijos, Señor, su familia, Padre, en general. Y te doy gracias, Señor, por este estudio y que sea de bendición para las siguientes, Padre bendito. Gracias, en el nombre de tu Hijo Cristo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.